Sabéis que venimos hablando sobre la gracia y hace 15 días estuvimos hablando sobre la gracia en el matrimonio. Necesitamos gracia en nuestro matrimonio. Quizá tú estás ahí sentado y dices, bueno, yo no estoy casado aún. Bueno, pues te va a venir bien entender esto, porque a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado antes de casarme y quizá no tener que haber aprendido todo esto como lo he aprendido, ¿no? Si quieres te enseño las cicatrices, ¿no? A veces uno aprende por experiencia, ¿no? Y cuando aprende por experiencia duele. Ay, qué raro se me hace veros ahí. Dailín, Erne. Digo, ¿quién son esos chicos? Mira, han venido esos chicos nuevos. Esta parejita. Bueno, los jóvenes tenéis que prestar atención si no os habéis casado. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanta los pies. ¿Queréis casaros? Sed sinceros. Sí, ¿verdad? Pues queréis algo hermoso, algo bello, algo impresionante, algo que es lo mejor que me ha pasado. Compartir mi vida con otra persona, con mi esposa, es la mayor aventura en la que te puedes embarcar, pero también puede ser una pesadilla si no entendemos algunas cosas, ¿no? Se puede convertir no en la película de tu vida, sino en una película de Alfred Hitchcock, ¿no? Que yo pretendo, ¿no? En mi matrimonio. Pero eso no es el fin que yo pretendo, ¿no? En mi matrimonio, ni quiero que sea el tuyo. Yo quiero que nuestros matrimonios sean matrimonios fortalecidos en Cristo y llenos de la gracia de Dios. Amén. Le das un aplauso al Señor porque yo quiero eso. Entonces, esta es la segunda parte. En la primera parte estuvimos hablando de la gracia para que nosotros como matrimonio, tanto el esposo como la esposa, podamos enfrentar las realidades con las que nos vamos a encontrar. En el matrimonio te vas a encontrar con muchas realidades que son la letra pequeña del contrato. Muchas veces tú ves y compras algo o firmas un contrato con Telefónica Móviles, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero y firmas el contrato, te dan la línea, te dan el teléfono, pero cuando viene el problema no leíste la letra pequeña, ¿no? Donde decía casi todo lo contrario que decía la letra grande. Pues hay realidades que a veces no nos cuentan, ¿no? Del matrimonio, y mucha gente, sobre todo los más jóvenes, tenéis muy idealizado el matrimonio, que vuelvo a repetir, es la mejor experiencia que le aconsejo a todo joven y a toda mujer y a todo hombre que es joven, que el matrimonio es una experiencia maravillosa. Quiero decir también que para aquellos que quizá estáis ya, que no os vais a casar porque sois ya mayorcitos, ¿no? O porque ya algunos somos viudos o cualquier otra cosa, quiero decirte que aunque estés aquí, escucha, porque seguramente tienes familia, tienes nietos o tienes alguien a quien puedes aconsejar y siempre es bueno aprender, ¿a que sí? Muy bien. La gracia para enfrentar las realidades conyugales es lo que estuvimos viendo, basado en 1 Corintios 7, estuvimos moviéndonos ahí por 1 Corintios 7. Entonces las tres cosas importantes que vimos en cuanto a las realidades que tenemos que enfrentar es que el matrimonio requiere de ausencia de total egoísmo. Si eres un egoísta, que solamente vives para ti, incluso en tu percepción de lo que tiene que ser tu mujer o lo que tiene que ser tu esposo, estás pensando en que es alguien que está ahí para hacerte feliz, a ti tienes esos pensamientos un poco de princeso o de princesa, de que el mundo me debe algo y que necesito un príncipe azul que me haga disfrutar de todo y olvídate, si te casas con ese pensamiento, mejor no te cases. Porque cuando nos casamos vamos al altar y en el altar, como explicamos, hay muerte. Van dos y salen uno. Porque ya no son dos, sino uno, dice la palabra. Entonces, al altar van dos, pero cuando te casas salen uno, hay una muerte para que puedan hacer eso que Dios quiere hacer con ese matrimonio. Entonces, con egoísmo, yo cuando veo, si tú quieres una vida fácil, una vida sencilla, una vida donde todo esté enfocado en ti y tú eres el centro del epicentro y tú quieres ser feliz y que te hagan feliz, no, yo siempre digo que el matrimonio, la mejor motivación que puedes tener es casarte para hacer feliz, en vez de para que te hagan feliz. Si los dos que se casan con esa motivación, van a tener éxito. Si mi esposa se casa para hacerme feliz a mí y yo me caso para hacerla feliz a ella,
vamos a tener éxito. Ausencia de egoísmo. Lo segundo que vimos es que el matrimonio significa compromiso para toda la vida. Esto tienes que saberlo. Ahora, también tienes que saber a quién les estoy hablando ahora mismo. Estoy hablando en un contexto de iglesia, en un contexto donde muchos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, aún no os habéis casado. No habéis cometido el error de casaros con la persona equivocada. O no habéis cometido el error de casaros con una persona que no tiene tu propia fe. Las personas que han cometido ese error es otra harina de otro costal, ¿verdad? Es otra historia. Tienen otra vivencia. Yo te estoy predicando cuál es el ideal de cómo debería ser. Entonces, si tú te casas dentro de la iglesia, tienes que entender y te tienen que explicar que es para toda la vida, que no es un experimento, que esto no es, pues mira, que no me quedan bien los zapatos, me los cambio. No, el matrimonio es para siempre. También lo es si te casaste con una persona no convertida. Pero hay excepciones, ¿verdad? Si tienes un marido que te pega una paliza todos los días, ¿entiendes, verdad? Yo no te voy a decir que te quedes con él. Te voy a decir que salgas corriendo y que desaparezcas de la vida de ese hombre porque no te merece. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, ¿hay excepciones? Claro que hay excepciones. No vas a estar viviendo con un hombre que te martiriza, Ahora, si es un buen hombre, aún sin ser cristiano, la Biblia dice que por tus acciones vas a poder ganar el corazón de tu esposo. Si tú honras a Dios y vives piadosamente amando al Señor y siendo un ejemplo para Él, la Biblia tiene esa promesa y esa promesa es la que nos tenemos que aferrar, ¿verdad? Si yo tuviera a mi esposa que no es del mundo, perdón, que no es cristiana, a esa promesa yo me aferraría, ¿verdad? Que a través de mi ejemplo y de mi testimonio yo pueda ganar el corazón de mi esposa. Lo tercero que vimos es que el matrimonio incluye momentos de conflicto. ¿Sí o no? Los que estéis casados. No es todo color de rosas, ¿verdad? Resulta que hay que entrar al aseo después de que entra tu marido. Por la mañana, ¿no? Y ese es el primer impacto, ¿no? Una vez hablaba con una joven y dice, claro, es que cuando éramos novios él hacía popó en su casa. Y la primera semana digo yo, madre mía, ¿esto qué es? Dice, come gloria, pero hacer popó hace... qué fuerte, pastor, de verdad. Es que es insoportable y yo soy muy especial para los olores. Claro, hay cosas que descubrimos, ¿no? Ya el primer día ya empieza, justo después de la luna de miel empiezan los primeros conflictos, ¿no? Eso está claro. Bueno, eso es lo que... Primera enseñanza, ahí profundizamos más. Y Marcos, está en YouTube, de la primera enseñanza, ahí profundizamos más y puedes escucharla. Pero vamos a hoy. Hoy quiero hablar de la gracia que necesitamos para aceptar la responsabilidad que cada cónyuge tiene. Cada uno de nosotros, yo como esposo, mi mujer como esposa, tenemos responsabilidades personales. Hoy quiero que veamos la gracia que necesitamos para aceptar las responsabilidades que tenemos como cónyuge. La responsabilidad que yo tengo como esposo y la responsabilidad que mi mujer tiene como mi esposa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que enfatiza Pablo y lo que Pablo nos enseña especialmente en su carta a los Efesios capítulo 5. Vamos a movernos por Efesios capítulo 5. Ahora, nos vamos a meter en un terreno, por eso quería que estuviera aquí mi esposa, en un terreno delicado. O sea, decir que es un tema controversial quizás es expresarlo suave. Es un tema, bueno, donde hay mucha controversia, ¿no? Algunos, por ejemplo, también dentro del ámbito cristiano han enseñado el tema de las responsabilidades del marido y de la mujer de una manera que, bajo mi punto de vista, lo han llevado a extremos. Sabéis que somos muy tendentes a llevarlo a extremos y han dejado poco espacio para que se pueda respirar. Entonces, hay otro lado, en cambio, que quizá estos versículos y otros relacionados con ellos han sido muchas veces distorsionados, han sido alterados, de tal manera que su impacto, así como Pablo los escribió, el impacto original de ellos muchas veces ha quedado neutralizado. Entonces me gustaría que nosotros no nos vayamos a extremos, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, no nos polaricemos, sino que en nuestra vida haya esa palabra que tanto me gusta. Balance, equilibrio. Muy bien. Entonces, esa es mi esperanza. Mi esperanza es poder mostrar dos hechos que son fundamentales. Y es, en primer lugar, la responsabilidad primordial o primaria que la esposa tiene
Y en segundo lugar, la responsabilidad primordial que el esposo tiene. Ninguna de las dos, como vais a ver, es complicada. Pero por alguna extraña razón, muchos matrimonios constantemente fallan, o nosotros también, por supuesto, hemos fallado en todo esto. La primera, y quiero comenzar, por supuesto, como buen caballero, por las mujeres, es la responsabilidad primaria o primordial de la esposa. ¿Cuál es la responsabilidad primordial de la esposa? Bueno, vamos a dejar que sea la misma Biblia la que hable para determinar la responsabilidad básica de una esposa. Efesios 5, 22 y al 24 dice, las mujeres estén... A ver, ¿hay alguien aquí? A ver, los hombres se callan. Las esposas estén a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿Cuántos maridos dicen amén? Amén, vámonos. Por supuesto, estas palabras son muy conocidas, ¿verdad? Por muchos cristianos, por todos nosotros. Pero por eso mismo, porque son muy conocidas, quizá pueden perder su efecto. Para evitarlo, por si a las mujeres no les ha quedado claro, quiero que la leamos en varias versiones. Di conmigo amén, los hombres, amén. Vamos a leerla en varias versiones. Vamos a leerla en la Nueva Biblia al día, por ejemplo. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, de la versión Dios habla hoy. Esposas, estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar deben estar en todo sujetas a sus esposos. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente. Para las esposas esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y como, ya no sigo. Nueva Traducción Viviente y termino. Perdón, Nueva Versión Internacional, perdón. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo también, las esposas deben someterse a sus esposos en casi todo. En todo, vale. No en casi, sino en todo. Entonces, cuando yo examino estas palabras, me doy cuenta, y es lo que quiero que entendamos ahora, que la responsabilidad principal y primordial de una esposa, y ahora lo vas a entender, es primero conocerse a sí misma y respetarse a sí misma, de tal manera que ella pueda entregarse sin vacilar a su esposo. Quiero repetirlo. La responsabilidad primordial de una esposa es conocerse a sí misma y respetarse de tal manera que pueda entregarse sin vacilar y que no... Una esposa, una mujer que no se conoce a sí misma y que no se respeta a sí misma y que no entiende la dignidad que tiene, le va a resultar muy difícil entregarse sin vacilar a su esposo. Entonces, en el contexto, fijaos, porque ahora vamos al contexto, porque sacar un versículo de contexto es hacer un pretexto. Este versículo, esta porción que hemos leído sobre la mujer, tenemos que contextualizarla. Vamos a ver en qué contexto está esta porción y para ello vamos a ver en el contexto de la Biblia que hemos leído, vamos a ver en la atmósfera que hay para que una mujer pueda someterse a su esposo. Y en esa atmósfera en la que una mujer puede conocerse y respetarse a sí misma para poder sujetarse a su esposo. Vamos a leer Efesios 15 al 21. Mira. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque antes de llegar a lo que Pablo quiere decir a las mujeres, él hace alusión a todo esto. Entonces, cuando yo leo esto, cuando leo estos versículos que encabezan ese párrafo que va dirigido especialmente a las esposas, yo encuentro que Pablo está recalcando, número 1, en el versículo 15, ser sabio. Número 2, estar lleno del Espíritu Santo en el versículo 18. Tener un corazón lleno de gozo en el versículo 19. Nos anima a tener una actitud de gratitud, a dar gracias en el versículo 20 y a poseer un espíritu sumiso los unos con los otros debido al respeto que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el verso 21. Entonces, ¿cuál es la atmósfera donde una mujer puede conocerse a sí misma? Entender su identidad, sentirse segura. ¿Cuál es la atmósfera ideal para un matrimonio cristiano? La atmósfera ideal para un matrimonio cristiano es un matrimonio que está lleno de sabiduría. O sea, que está lleno de temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El querer vivir para agradar a Dios. En una atmósfera, en un matrimonio donde se da la sabiduría. Por supuesto, en un matrimonio donde se da la llenura del Espíritu Santo. En un matrimonio donde hay gozo. En un matrimonio donde hay gratitud constante. Y donde hay sumisión, donde hay honra. Donde hay honra mutua. Donde nos honramos unos a otros. ¿Qué es honra? En este contexto es reconocimiento, reconocer la valía, el valor de la otra persona. Ahora tú dime a mí, ¿qué mujer tiene problemas en sujetarse a un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de gratitud y que la honra? ¿Tú crees que hay alguna mujer que tuviera problemas con eso? Entonces, es dentro, muy importante, porque hay que contextualizar, es dentro de esta atmósfera de agradable armonía donde la esposa es capaz de conocerse y de respetarse a sí misma de tal manera que no va a tener ninguna dificultad para entregarse por completo a su esposo. ¿Qué me dice esto? Que ya entendemos mejor de dónde vienen los problemas, ¿verdad? En este tipo de hogar, donde hay esta atmósfera que te acabo de detallar, no existe una lucha por la autoridad, o por los derechos del uno, o por los derechos del otro. En este tipo de hogar, la esposa va a sentirse tan segura, tan protegida, que va a tener una disposición de ceder el control. Y eso solo puede surgir en un ambiente de gracia. Vuelvo a repetir, no hay ninguna esposa que tenga ningún problema en ceder el control a su esposo, a un esposo que hace que un hogar sea así como acabo de describir. Pastor Josué, si tú supieras cómo es mi esposo, te darías cuenta de cuánta gracia necesito. Estoy de acuerdo contigo, seguro. Estoy de acuerdo contigo, mi hermana. Probablemente estás en lo correcto. ¿Dónde vas a encontrar la fuerza? Porque seguramente no todos los hombres hemos sido o somos ese ideal que crea esa atmósfera en su hogar. Pero ese es tu verdadero desafío, esposa. Y sabes, aunque tu esposo no cree ese ambiente, hay uno que sí lo crea. Se llama Jesucristo. Y si tú le das a Jesucristo todo el control de tu vida y con la ayuda de su Espíritu Santo dándote la fuerza, vigorizando tus acciones, suavizando tu lengua, tu actitud, tu respuesta muchas veces, es asombroso lo que la gracia puede llegar a lograr.
te lo puedo asegurar. Sabes que vosotros conocéis mucho el testimonio de nuestra vida. Nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con un matrimonio roto, destruido. Principalmente, no principalmente, el 100% por mi culpa. Pero sabéis que fue la gracia de Dios lo que permitió que nuestro matrimonio se restaurara. Y fue la gracia de Dios a través de mi esposa, porque fue Dios quien la llenó de la gracia y del amor, fortalecía en la soportarme a mí. Y ella no se fortalecía en mí, ella se fortalecía en las promesas que tenía de Dios y se fortalecía en el Señor. Cuando ella empezó, yo cuando la oigo hablar de esto, cuando ella empezó a hacer de Jesucristo su mejor amigo, cuando ella empezó a hacer de Jesús aquel en el que ella encontraba identidad y empezó a conocerse y a ver la hermosura de lo que Dios estaba haciendo en su propia vida, fue cuando ella pudo dar lo que dio. Es imposible sin eso que nuestro matrimonio se hubiera restaurado. Pero claro, uno no puede dar lo que no tiene. Por eso necesitan la fortaleza de Jesús. Fue el Espíritu Santo dándole las fuerzas, fue el Espíritu Santo suavizando sus acciones, fue el Espíritu Santo suavizando sus palabras. Increíble. Eso fue lo que destruyó todo aquello que quería venir a destruirnos. Eso fue lo que a mí me desbancó finalmente. No me desbancó el que me acusara de lo que hacía. No me desbancó que me dijera lo que estaba haciendo mal. No me desbancó que armara siempre una pelea cada vez que me veía. No, me desbancó que yo era malo y ella me daba bien. Eso fue lo que me ganó al final. Entonces, claro, es difícil, es fácil decirlo ahora, pero es difícil experimentarlo en el momento que se está experimentando, se está pasando por ese proceso. No sé si os acordáis, cuando empezamos a hablar de la gracia, del significado de la palabra gracia en el Antiguo Testamento. O sea, el significado que tiene gracia en el Antiguo Testamento, la palabra Gesed, es cuando un rey se inclina para extender su favor a un súbdito, sin que el súbdito lo merezca. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decirte a ti, esposa? Yo sé que a veces es difícil sujetarse, pero debido a su gracia, Dios se inclinó ante ti y te amó. Aun cuando te encontrabas en un estado deplorable, aun cuando te encontrabas en un estado quizá lamentable, de la misma manera ahora su gracia dentro de ti te tiene que animar a ti a inclinarte, a entregarte a otra persona que puede ser también en muchos casos desagradable. ¿Verdad? Todos nosotros podemos llegar a ser muy desagradables. Por supuesto, esto también lo necesitamos nosotros los esposos. Tener la gracia de extender gracia aunque nuestra mujer no lo merezca algunas veces. Así que entendemos bien, ¿verdad? Esto que acabo de decir. Porque a veces una esposa le cuesta someterse a un esposo porque no hay esa atmósfera en la cual pueda darse esa libertad de que la mujer pueda expresarse, conocerse, ser ella misma. Y a veces eso es lo que sucede en nuestros matrimonios. Y eso tiene que salir de nuestras vidas. ¿Qué esposa no quiere someterse a un hombre que tiene el carácter de Cristo? ¿Verdad? ¿Estáis aquí o no? Bueno, gracias por vuestro entusiasmo. Bueno, si queréis sigo la semana que viene. ¿O qué? ¿O paso al hombre? ¿Queréis saber la responsabilidad del hombre? ¿Seguro? Bueno, la mujer es sencillo, ¿no? Dentro, mira lo que dice ahí, dentro de esta atmósfera, la esposa es capaz de conocerse y respetarse de tal manera que no tendrá dificultad para entregarse por completo a su esposo. ¿Tú tienes algo que añadir, Ru? No, ¿verdad? Estupendo. Seguimos. Os he visto hasta ahora a los maridos muy atentos, mientras hablaba de la responsabilidad primordial de las mujeres, ¿no? Incluso os he visto algunos así, con pecho palomo, ¿no? Pero te voy a decir algo, querido amigo, por tu propio bien o por nuestro propio bien, tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros, los hombres. Di conmigo a las mujeres, ¡bien!
Es curioso, ¿sabes por qué? Porque Dios nos habla más a nosotros que a nuestras esposas. Por ejemplo, versículo 25, para comenzar. Esposos, bueno, vamos a leerlo de la Reina Valera. Aquí está de la... Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero, espérate que necesito apoyarme. ¿Saben en qué necesitas apoyarte, hermano? En la gracia de Dios. Es impresionante, ¿verdad? Escucha esto que anotaba en mi libreta. Así como lo anotaba, te lo digo. La esposa debe amar a su esposo de tal manera que ella viva para él. Pero el esposo debe amar a su esposa de tal manera que él esté dispuesto a morir por ella. O sea, escucha, Ruth tiene que estar dispuesta a amarme de tal manera que esté dispuesta a vivir para mí. Pero yo tengo que amarla a tal manera de estar dispuesta a morir por ella. Pero dispuesto, no dispuesta. Esto es tremendo porque, o sea, a Ruth se le entrega, digamos, la semejanza de la vida de Jesús. Pero a mí se me entrega la analogía de su muerte. O sea, ella tiene que vivir como vivió Jesús para servirme. Pero yo tengo que morir como murió Jesús por nosotros. Por ella en este caso. O sea, yo tengo que morir por ella. ¿Estás aquí, hombre? Eso es, escúchame, eso es lo que yo llamo amor verdadero. Profundo amor. Y estas son preguntas que yo, chicos que llegan y dicen, es que es tan guapa, es que yo creo que el Señor me está hablando. ¿Estarías dispuesto a vivir de tal manera que dieras tu vida por ella? Si te pidieran tu vida por la suya, ¿la darías ahora mismo? Tras pastor. Si se quedara tetrapléjica y tuvieras que limpiarle las babas, ¿seguirías ahí al lado de ella? No, escúchame, no es broma. Mira, yo te puedo hablar con franqueza. Te puedo hablar con franqueza. Yo a Ramón lo amo mucho, pero no sé si daría mi vida por él. Ahora, si me piden o sea, a mí me cogen aquí ahora mismo y dicen, te mato a ti o a tu mujer, mátame a mí. No tardo ni 2 milésimas en contestar. O un hijo. Entonces, eso es algo que tienes que tener muy claro antes de casarte. Porque el enamoramiento no es amor. El enamoramiento son emociones y sentimientos muy hermosos y que tenemos que tener y que tenemos que cuidar para que sigan después de muchos años. Pero esto es muy importante que los hombres lo tengan. Hombres, eso es lo que yo llamo amor. Cada esposo debe amar tanto a su esposa como para dar su vida por ella. Dice el verso 25 al 30. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad primordial del esposo? La responsabilidad primordial o primaria del esposo es amar al Señor con todas sus fuerzas, número uno. Y eso te va a hacer tener un buen concepto de ti mismo. Porque uno de los grandes problemas que tiene la sociedad son hombres que son niños, que no maduran y que no tienen una identidad sólida. Y si no tienes una identidad sólida, es mejor que no te cases.
Porque hay mujeres que se casan con auténticos adolescentes, que son inseguros en sí mismos y reflejan su inseguridad ¿cómo? Con autoritarismo. Y autoritarismo no es autoridad. No sé si he sido claro. Entonces, ¿qué debe tener un hombre? Primero, amar al Señor con todas sus fuerzas y tener un buen concepto de sí mismo para poder desear darse por completo a su esposa sin condiciones. Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver. Repito, la responsabilidad primaria del esposo es amar al Señor profundamente y tener un buen concepto de sí mismo para poder darse por completo a su esposa sin condiciones. O sea, nuestro amor, mi amor por mi esposa tiene que ser sin condiciones. Tenemos que sacar de nuestra mente el sí condicional. Y esto es muy de los hombres y con esto he luchado yo. Y fíjate lo que nos va a enseñar el Señor aquí, porque es muy importante. Por eso el Señor Pablo nos compara con el Señor a los hombres en su analogía con la muerte. Escucha, porque es muy del hombre el sí condicional. O sea, yo como hombre debo de dejar de decir yo lo voy a hacer si tú lo haces. Si tú me respondes, yo me entregaré a ti. Esto es muy del hombre desde el Génesis. El hombre tiende por naturaleza a esperar para dar. Por eso el Señor, a través de Pablo, nos enseña que como hombres y como cabeza nosotros somos los que tenemos que dar primero. Muchos años de mi vida me he esperado siempre esperando. Esto pasa mucho en el ámbito del sexo. ¿Es importante el ámbito del sexo en el matrimonio? ¿Lo sabíais? Pero ¿cuántas veces el hombre está esperando? Esperando, no, sí, aquí estoy esperando. Y nunca dan el primer paso. Hay mucha gente paralizada, no solamente en ese ámbito, sino en otros muchos del matrimonio, en el día a día, porque el hombre está esperando a que la esposa haga para hacer él. Pero nuestro llamado no es a esperar. Digo conmigo, soy cabeza. Los hombres, a ver, soy cabeza. Y me comparan con Jesús. O sea, yo tengo que amar a mi esposa como Jesús amó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, Jesús, Él no esperó ni puso condiciones para entregarse por nosotros. O sea, Él no dijo, bueno, me voy a entregar en la cruz, pero si ellos hacen esto, o si ellos hacen lo otro. ¿Jesús esperó eso? ¿Jesús puso condiciones? No. Esa no es la forma en la que nuestro Señor y Salvador nos ama. Esa no es la forma en la que Jesús ama a la iglesia. Jesús es siempre el que da el primer paso. Eso es algo que he aprendido y sigo aprendiendo como esposo. No tengo que esperar a que mi esposa haga algo para yo hacerlo. Bueno, y si me regala ella mi cumpleaños, yo le regalo a ella. Es que yo he oído en consejería decir, digo, tío, tienes que tener un detalle con tu esposa. ¿Por qué detalle tiene ella conmigo? No entiendes, colega. ¿Cómo funciona esto? Esto no es así. Tú como hombre, ¿qué recibió Jesús? Esperar. Cristo no esperó. No, voy a esperar a que si... No, ¿qué recibió Jesús? Hasta sus propios discípulos lo abandonaron en el momento más crítico de su ministerio, cuando entregó su vida. Solamente Juan y María y la otra María estaban ahí al pie de la cruz. Los demás... Imagínate que hubiera dicho, pues ahora no me entrego. Si no venís, no me entrego. Mira lo que dice el versículo 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que Pablo era un apasionado de los deportes, por eso habla tanto. Cuando tú lees a los comentaristas, ves que Pablo está haciendo alusión cuando dice el texto que hemos leído, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, a su propio cuerpo. En el contexto, cuando escribo esto, estaba en Grecia. Y ahí había ¿cómo lo digo? Había una afición tremenda a todo esto de las Olimpiadas y a cuidar el cuerpo. Y los que competían no eran mujeres, eran hombres. Entonces había una obsesión por cuidar el cuerpo. Entonces
La próxima vez que comiences a preguntarte si los hombres realmente aman su propio cuerpo, quiero que te vengas conmigo un día al gimnasio. ¿Verdad? Y lo primero que vas a ver en el gimnasio es que hay espejos por todos lados menos por el suelo. Y lo segundo que vas a ver es que vas a ver a todos así. Yo no sé cómo algunas mujeres aguantan ahí. Porque es que es increíble. Hay dos o tres. Y además, ahora ya llegan con, escúchame, llegan con el palo, con el trípode este, se cogen el móvil, lo ponen ahí y empiezan. Y el otro día estaba entrenando, Ernest, y me tropecé con dos o tres trípodes de esos. Digo, ya vienen todos y hacen reel en directo. Es increíble. Los ves ahí amándose a sí mismos, admirando sus músculos. Entonces, conocedor de esto, de este amor que los hombres tienen por sí mismos, Pablo usa esto como un ejemplo de cómo los hombres deben amar a sus esposas. E indica que deben hacerlo sin condiciones y sin reservas. Una vez más, para esto es necesario la gracia de Dios. Sin embargo, esta gracia no fluye tan fácilmente, sobre todo cuando existe competencia por la autoridad o cuando se ponen condiciones al amor. ¿Sabes? Hay un título de un libro que leí hace poco, se llama Los complacientes, porque quería informarme sobre todo esto. Es de un psicólogo, no es cristiano, se llama Los complacientes. El subtítulo es Las mujeres que no pueden decir que no y los hombres que las controlan. Claro, estaba yo sumido en una crisis, digo, es como controlo a mi mujer, ¿no? Entonces digo, voy a leer este libro. No, es broma. La mosca me tiene... Es la misma de todas las semanas. Yo creo que vive aquí, ¿no? Entonces el libro es de Kevin Leman. Él es un psicólogo, conferenciante, y se titula así, Los complacientes. Y él dice algunas cosas interesantes, haciendo alusión al gran psicólogo Robert Karen. Él dice, el costo del matrimonio es más alto, está hablando de la situación actual, ¿ok? Pues es un libro bastante actual, es de 2016. Dice, el costo del matrimonio es más alto para las esposas que para los esposos si hablamos de la buena salud mental y del bienestar psicológico. Aún así, a pesar de eso, a pesar de todos los reclamos que el matrimonio tiene, hay más mujeres que hombres que encuentran en el matrimonio su fuente de felicidad. Ellas se aferran al matrimonio a pesar del costo que el matrimonio involucra. A través de los siglos, las mujeres han sido las que tratan constantemente de agradar, mientras los hombres son los que tratan de controlar y dirigir. Entonces ha sido así, es así, ha sido así. Robert Karen, el psicólogo que dirige talleres para hombres y mujeres sobre el tema del poder y la intimidad, habla del viejo y nuevo sistema de relaciones interpersonales del hombre y la mujer. Hay un viejo sistema y ahora se está implantando un nuevo sistema. Todos lo estáis viendo. Hemos vivido, los que tenemos 40 y pico años, hemos vivido una transición. Hemos visto a nuestros padres y a nuestros abuelos en un modelo de matrimonio y ahora estamos viendo un modelo totalmente distinto. Entonces dice, nuestros padres y abuelos conocieron un mundo que tenía valores más estables que los de ahora y funciones o roles mucho más claramente definidos tanto para el hombre y para la mujer. Dice, el poder y la responsabilidad se asignaban claramente y cada uno sabía dónde estaba situado, tanto el hombre como la mujer. A menudo el sistema fue injusto para las mujeres, pero aunque fue injusto y necesitaba de una reforma, se les ofreció a las mujeres cierta seguridad. Estaban en un contexto mucho más seguro, donde se sentían más seguras que ahora. Una mujer podía ser muy feliz si estaba dispuesta a aceptar las reglas y los límites del matrimonio en aquel entonces. El trabajo de una mujer era cuidar del hogar, criar a sus hijos y estar siempre disponible para ayudar a la familia. El trabajo del hombre era salir y ganar el pan y el sustento y hacer contribuciones a la sociedad. Ahí donde se acuñó ese término que dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En efecto, los hombres eran puestos en el pedestal y las esposas eran relegadas
de alguna manera, ciudadanas de segunda clase. Incluso hace poquito, no hace, creo que ni un siglo, no podían votar las mujeres. O sea, imagínate qué locura, ¿no? Dice, con la llegada de la liberación femenina en la última parte del siglo XX, se supuso que todas estas desigualdades tenían que morir. Pero la pregunta es, ¿han muerto realmente? A modos efectivos. O sea, porque puede ser que toda esta propaganda que hay, de que parece que ya han muerto todas esas desigualdades, pero realmente han muerto. En lo práctico. Las mujeres, de algún modo, en la actualidad se están dando cuenta de que tenerlo todo no es tan especial como pensaban. En realidad, las mujeres están alcanzando a los hombres en enfermedades del corazón ahora, en úlceras de estómago y en enfermedades relacionadas con el estrés y la depresión, cosa que no tenían antes. Es interesante, ¿verdad? Ahora tienen buenos trabajos las mujeres y ganan buenos sueldos, pero el balance emocional de poder en casa sigue siendo el mismo que el siglo pasado. La mayoría de las mujeres todavía tienen que seguir dando, mientras que el hombre continúa recibiendo. La mujer es quien tiene más capacidad de compasión, de dar apoyo y de estar disponible cuando se la necesita, de ser más sensible. Los hombres todavía no están en contacto con sus sentimientos de la forma como lo hacen las mujeres. Ellos tienen menos capacidad de extender la mano para hacer un contacto emocional. Sin embargo, sí son capaces de extender la mano para tomar todo lo que la mujer le puede dar. Y al hacerlo, a menudo siguen los hombres sacando ventaja hoy día. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros no tenemos como hombres que ser así. El doctor Lima usa un ejemplo muy perspicaz en su libro de lo que estamos viviendo realmente. Pero nosotros, ¿cuántos hombres cristianos hay aquí? Amén. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de sumisión de nuestras mujeres. ¿Y sabes cuándo tenemos que dar cuidado? Especialmente cuando nosotros no estamos cumpliendo con nuestra tarea. Di conmigo ahí. Especialmente en el ámbito cristiano, donde a menudo tales declaraciones de que la esposa tiene que estar sujeta al marido, la esposa al marido en la cabeza, todas esas declaraciones que son demostraciones ni más ni menos de que hay una lucha como de poder. Pero déjame decirte algo, porque cuando la gracia se despierta en el corazón de un hombre, ese hombre de repente va a empezar a preocuparse de la mujer que Dios le ha dado. Y se va a volver más consciente de las necesidades de su esposa. Y se va a volver más consciente del valor que tiene su esposa. Y va a entender lo que es verdaderamente una ayuda idónea. Que no es una ayuda idónea como un destornillador que llevo para desaflojar los tornillos. No, sino que es alguien que es yo, igual que yo. Que es mi compañera. Que es aquella persona que Dios ha puesto en mi vida fundamental para que yo pueda desarrollar mi propósito. ¿Entiendes, verdad? Empiezas a ver los dones y la importancia de tu esposa. Tu esposa no se convierte en un mueble, ni en alguien que está ahí para hacer todos tus deseos, sino se convierte en tu compañera, en tu amiga, en aquella que es tu consejera. Entonces, es esa gracia que habita dentro de nosotros la que nos libera también para que nosotros podamos permitir que nuestras esposas se desarrollen y sean lo que tienen que ser y alcancen todo su potencial. Os voy a decir algo. Cuanto más familiarizados estemos con la gracia de Dios, menos preocupados vamos a estar con la autoridad en casa. Y menos amenazados los hombres nos vamos a sentir. Cuanto tú, hombre, más familiarizado estés con la gracia de Dios, más vas a desear ser un modelo de siervo. Más vas a desear servir a tu esposa, servir a tus hijos. Más vas a desear apoyar y dar libertad a tu esposa. Y te vas a sentir menos desafiado. Vas a sentir menos ganas de dominarla o de controlarla o de subyugarla. Porque eso no es liderar. La gracia ama. La gracia sirve. La gracia da. La gracia perdona. Amén. Y si tú eres un hombre así, lleno del Espíritu Santo y que actúa así, no vas a tener problema con tu mujer.
¿Sabes que el respeto y la honra no se exige? Se gana. El verdadero liderazgo, y tú, si eres un hombre, estás llamado a ser líder en tu casa, el verdadero liderazgo es servir, no exigir. Es la gracia la que hace que no tengamos un registro constante de los errores que hace nuestra esposa para después echárselos en cara. Es que la casa no está recogida, es que esto es un desastre, es que esto no sé qué, es que vengo de trabajar 8 horas, 10 horas, no sé qué. ¿Te has parado al entrar a tu casa a preguntarle a tu esposa cómo está? ¿Cómo ha pasado el día? ¿O solamente estás viendo lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer? Quizás ha estado enferma. O quizás no se ha sentido bien. ¿Sabes? Nosotros los hombres, ellas son el termómetro de cómo está la casa. Nosotros los hombres tenemos que preguntarnos cuando el termómetro está alto, alta temperatura, cuando está bajo. Porque somos nosotros los que las calentamos o las enfriamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo veo a mi esposa fría, o cuando la veo demasiado caliente, yo no digo, esta mujer, lo que tienes que hacer ahora es más y buscar más, Señor. No. Yo soy el hombre, la cabeza. Y sabes, todo entra por la cabeza de la casa. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y ver por qué mi esposa está así. ¿Qué implicación tengo yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué puertas he abierto yo? ¿Cómo estoy descuidando mi matrimonio? Porque una mujer que se siente amada, que se siente segura, es estable. Y la mujer es la que le da la estabilidad a la familia. Es el termómetro. Por eso, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Y mi primer ministerio es que mi esposa esté bien. Porque si ella no está bien, nada está bien. Los hombres somos distintos. No necesitamos estar emocionalmente bien. Somos más, yo digo, más animales. En el sentido de que tenemos un instinto más animal, pero las mujeres son muy complicadas. Las mujeres están llenas de botones. Nosotros solo tenemos un botón. On, off. Pero ellas son más delicadas. Por eso nos exhorta Pedro a tratarlas como vasos más frágiles. Pero no porque sean flojas, sino porque son más delicadas. Tienen más emociones. Tienen una cosa que le viene cada 28 días, que la desajusta hormonalmente, que no tenemos los hombres. Una vez, yo digo, Señor, si me metiera en la cabeza de mi mujer, yo creo que me volvería loco. Sí. Y ellas tienen una capacidad, ¿por qué? Porque Dios las creó así, para ser madres. Ellas pueden estar friendo un huevo, planchando una corbata y dándole al niño así en la cuna para que se duerma. Y saben dónde está todo, en todo momento. Llegan a la playa 5.000 niñas y saben dónde están los suyos. Tienen controlado si viene un tiburón. O sea, es algo increíble, porque están dotadas para eso. Y nosotros los hombres tenemos que descubrir esas maravillosas facetas que tienen nuestras esposas. ¿Por qué? Porque eso suma a mí. Igual que yo a ella le tengo que dar seguridad, le tengo que dar protección, le tengo que dar valor. Ella me suma a mí con esas cosas que yo no tengo. ¿Amén? Eso es maravilloso. Y es la gracia la que nos da el espacio para crecer de esa manera, para hacer, para descubrir, para crear, también para equivocarnos y aprender de nuestros errores. Es la gracia lo que hace que tengamos no estemos constantemente echándonos en cara las cosas. Es la gracia lo que hace que yo no espere recibir de ella, sino que yo me dé primero. ¿Amén? Entonces, cuando existe esta clase de amor, ese amor despertado por la gracia de Dios, el hombre ama a su esposa como a sí mismo. Y la esposa respeta a su esposo. Y eso es exactamente lo que Dios planificó en un principio. Es muy interesante, y ya con esto voy a terminar. Porque quiero que vayamos al principio de las cosas para que entendamos mucho de lo que sucede hoy día. Vamos al principio de las cosas, ¿dónde está? En Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, sabéis que Dios creó al hombre del polvo, sopló aliento de vida en él, y luego del hombre, de la costilla del hombre, creó a la mujer.
Y cuando Él crea al hombre, Él dice, varón y hembra los creó. El varón, dice algunas versiones, y la varona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero que tú entiendas esto, porque esto es algo que si lo entiendes luego en tu matrimonio te va a ayudar. A Ruth y a mí nos ayudó mucho. O sea, en un principio cuando Dios crea al hombre y la mujer y ellos se unen, eran uno, el uno con el otro y uno con Dios al mismo tiempo. O sea, el hombre y la mujer no eran dos, eran uno. Y al mismo tiempo eran uno con Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú lees detenidamente, a ver, ¿cómo se llamaba el primer hombre y la primera mujer? ¿Cómo? ¿Y? ¿No? No. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los dos tienen el mismo nombre. Ish, Isha. ¿Qué quiere decir varón? Hembra. O quiere decir varón, varona. O sea, cuando Dios crea al hombre, no le dice, tú eres Adán y tú eres Eva. No, le dice, tú eres Ish y tú eres Isha. O sea, solamente una diferenciación de género. Tú eres hombre y tú eres mujer, pero sois uno. Lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Dios caminaba por el huerto y llamaba y decía, ¡Adán! Venían los dos. Ahora, ¿qué pasó? Todos sabéis lo que pasó, ¿verdad? Con el arbolito. Entonces el hombre, la mujer es tentada por la serpiente y toma del fruto. Muchos comentaristas, y yo defiendo esta postura, dicen que Adán estaba cerca. ¿Qué estaba haciendo Adán? Lo mismo que hacen los hombres hoy día. En Babia, pasando de todo. Así van los hogares hoy día, ¿no? Porque los hombres no toman responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que la serpiente estaba tentando a la mujer, el hombre tenía que decir, sí, ¿para qué están diciendo? Pero el hombre estaría, no sé, mirando a la jirafa. Y entonces en ese momento es tentada, toma el fruto, lo come y se lo da a Ish. Isha se lo da a Ish. Y Ish come. Y pecaron. Y en ese momento, la palabra pecado quiere decir fallar, errar, y también quiere decir separación. En ese momento, ellos que habían sido uno, se separan de repente por el pecado, se separan de Dios y se separan entre ellos. Y es en ese momento quien le pone nombre a la mujer, que no es Dios. ¿Sabéis quién le pone nombre a la mujer? Adán. ¿Por qué? Porque Adán, en ese momento de separación, se da cuenta de que ya no son uno. Y entonces dice, no, tú serás llamada Eva, madre de los vivientes. Tú ya no serás igual que yo. Y de ahí, de ese momento de la historia, es de donde vienen todas las desigualdades y todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. De ahí viene la maldición, pero ese no era el diseño original. O sea, el diseño en el que estamos ahora no es el diseño original de Dios. En el principio, lo que Dios quería, sino que como consecuencia del pecado es cuando entra la maldición y dice, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente y tú estarás sujeto a tu marido. ¿Entiendes? Todo. De ahí vienen todas las desigualdades, todas las aberraciones que la mujer ha tenido que sufrir. Todas las desigualdades, todo lo que el hombre está por encima subyugando a la mujer en la historia, lo vemos continuamente y aún en el islamismo lo vemos, ¿verdad? Las mujeres tienen que ir tapadas, las mujeres son casi un mueble. Entonces, yo no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de como el feminazi. Ya eso ya que dicen que quieren que los hombres se mueran, ¿no? Y que desaparezcan los hombres y que las mujeres al poder y todas esas cosas, ¿no? El embrismo es de lo que estoy en contra. Pero nosotros los cristianos, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y lo que hace Dios es volvernos a una relación que habíamos perdido con Cristo. Entonces, nos vuelve al diseño original.
Pero es que Él también nos puede devolver al diseño original de nuestro matrimonio. Donde yo ya con Ruth no es ella Eva y yo Adán, sino que somos uno. ¿Entiendes lo poderoso de esto? O sea, que ya no es... Cuando yo entiendo esto, mi mujer y yo juntos multiplicamos, aunque por supuesto aún tenemos nuestra vieja naturaleza, y de ahí es donde vienen todos nuestros conflictos muchas veces, porque todavía tenemos conflictos, porque está nuestra carne, está nuestro ego, están nuestras cosas que luchan muchas veces. Pero cuando nosotros caminamos en el diseño perfecto de Dios, cuando los dos caminamos en el Espíritu, somos uno con Dios y somos uno el uno con el otro. Y entonces el potencial del matrimonio se multiplica. ¿Amén? Y conmigo, la gracia me devuelve al diseño original. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. La gracia te da libertad y también la gracia afirma y no avergüenza. Amén. La gracia valora la dignidad y no destruye. La gracia apoya y anima y no es celosa. Cuando Ruth y yo le damos a la gracia el lugar que tiene que tener en nuestra vida y en nuestro matrimonio, las luchas y las discusiones acerca de la sumisión cesan. Mira, os puedo decir algo, de verdad, y no solamente como un testimonio. Gracias a Dios han pasado años, estaba esta mañana meditando, en que no hemos hablado de esto. Años en que yo no necesitaba decirle a mi mujer, oye, que es que yo soy la cabeza. Jamás, años ya. Que yo no necesitaba decirle a mi mujer que yo soy la cabeza. Porque cuando la gracia encuentra su lugar y nos da la libertad que solamente la gracia puede darnos, disminuye nuestro deseo de controlar a nuestra esposa y el asunto de la sumisión deja de ser un conflicto. Fíjate, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, el hombre que ama genuinamente a su esposa se va a dar cuenta de que primero es él quien debe ser un hombre saludable en su autoestima, en su autoimagen, en un hombre que tiene seguridad, identidad, una identidad fuerte, un hombre que da seguridad. Escúchame, joven. Si quieres conquistar a una mujer, tienes que ser un hombre con identidad en Cristo Jesús. Un hombre que sepa transmitir seguridad a su esposa. Un hombre que la proteja y que la cuide. Reírse está muy bien. Una broma de vez en cuando está muy bien, pero la mujer inteligente buscará a un hombre que la haga sentir segura. Un hombre que cuando diga, vamos para acá, cariño, la mujer diga, yo voy contigo. Pero si eres un tarambana, contigo no se sube al barco nadie, porque hace aguas. Y ¿sabe? Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que asumir nuestro rol como hombres. Somos cabeza. Y ellas son nuestras consejeras. Yo siempre digo que no es detrás de un gran hombre que hay una gran mujer, sino al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, en paralelo. Y hay momentos y decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida en las cuales tenemos que saber esperar a nuestras esposas. Yo hay cosas que a veces he visto y ella no ha visto y he tenido que esperarla. Pero también ha habido veces que he tenido que tomar la decisión como cabeza. Y ella no lo ha visto, pero lo he tenido que tomarlo yo. Pero ¿sabes lo que ha visto ella? Seguridad en mí. Entonces dice, no, yo no lo veo, pero yo contigo voy, porque tú me das seguridad. Ahora, si eres un cabeza loca de estos, que un día piensa una cosa, al día piensa otra, estás siempre en babia y eres un adolescente de 43 años, pues tu mujer se pone a temblar cada vez que dices de hacer algo. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser hombres así? Hombres que entregan su corazón a Jesús, que le dan su vida a Él, que están llenos del Espíritu Santo, que se mueven con sabiduría, que están llenos de gozo, que están llenos de gratitud a Dios y que saben honrar a sus esposas. Amén. Eso le va a dar seguridad a tu esposa. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor,
por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos meditar en todo esto. La importancia, Señor, de que entendamos, Señor, cuáles son nuestras responsabilidades, la responsabilidad primordial de la esposa. Que entendamos lo que Pablo nos quiere decir ahí en Efesios capítulo 5, Señor, en cuanto a la sumisión. Y también que entendamos el contexto en el cual hace todas estas cosas, estas apreciaciones a la iglesia de Éfeso. Que nosotros podamos tomar tu palabra, Señor, y podamos llevarla a cabo. Danos la gracia, Señor, para poder ser matrimonios fuertes, Señor, y entender el llamado que tenemos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.